Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar del gradiente, la divergencia y el laplaciano, unos conceptos que aunque son muy parecidos, a veces generan mucha confusión porque tienen sutiles diferencias matemáticas que vamos a tratar de explicar en esta lección y espero que queden claras cuando lleguemos al final de la misma. Pues he decidido hacer esta lección con un poquito más de detalle, en primer lugar por una duda que tuvo uno de nuestros compañeros y que preguntó en algunos de los cursos que estoy enseñando en mi canal. Pues esta es la duda. He leído que el operador de la divergencia es parecido al del gradiente, una suma, pero sin los vectores unitarios, por lo que da un escalar. Y el laplaciano es la divergencia del gradiente. En otro de tus vídeos también he tenido las mismas dudas. Y además pues he recibido muchas críticas en los cursos por parte de usuarios que son muy matemáticos y muy ortodoxos por varias razones, ¿no? Pero bueno, en general por decir que la divergencia es como calcular una especie de gradiente de un campo vectorial, aunque no sea estrictamente correcto desde un punto de vista matemático, tal y como definimos los operadores matemáticamente. Y luego también, pues debido a que inadvertidamente durante los cursos, pues a veces denomino al operador grad a lo que debería llamar más apropiadamente operador de divergencia, o incluso debería llamarlo nabla o del en algunas de las ocasiones. Y por eso he decidido realizar esta lección estudiando con detalle la aplicación de este operador, que al final es un operador de derivadas parciales y que también pues tiene características de pseudovector. Bien, entonces para poder introducir todos estos conceptos vamos a comenzar desde el principio y vamos a proponernos a estudiar el estudio de cómo cambia un campo escalar, y voy a poner de ejemplo la temperatura en el espacio y cómo podemos estudiarlo. Pues bien, un campo escalar, algo que es muy sencillo, sobre todo para los estudiantes que no tengan un fondo matemático muy potente, pues un campo escalar es una función que nos da un número dependiendo de la posición en el espacio. Y el mejor ejemplo que suelo poner pues es un campo de temperaturas. Esto es España, yo vivo aquí en Navarra y aquí tenemos pues un mapa de temperaturas, cuanto más azulito más fresco y cuanto más rojo pues más cálido. Y es evidente que es un campo escalar. ¿Por qué? Porque podemos asociar a cada punto del mapa una temperatura, pues por ejemplo en este caso una temperatura media o una temperatura máxima, ¿no?, en el país. Y la temperatura pues es una característica numérica, es un escalar, es un número, no es un vector. Y por lo tanto el campo de temperaturas, la distribución de temperaturas en el espacio, en este caso un espacio bidimensional, es por definición un campo de tipo escalar. Así que la temperatura es un número, ¿de acuerdo? Y podemos pues inventarnos una función que llamamos t mayúscula y le ponemos aquí dependiente de la posición. He puesto aquí una coordenada generalizada x, puede ser x, y, z en 3 dimensiones, pero bueno, pues es una función y a esta función la vamos a llamar campo de temperaturas. Y es un número, es una función numérica, es un campo escalar. Pero el cambio de temperatura no, el cambio en temperatura no lo es. ¿Por qué? Porque tiene una dirección y sentido. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos una distribución de temperaturas más frescas y aquí unas temperaturas más cálidas. Y podemos preguntarnos, bueno, si nosotros estamos en este punto, por ejemplo, ¿podríamos ser capaces de señalar hacia dónde se incrementa la temperatura en el espacio? A eso me refiero con el estudio del cambio de temperatura con respecto al espacio.
Y podemos decir, pues sí, más o menos, pues en esta dirección. Podemos dibujar un vector, que en este caso lo estoy representando como un dedo, que nos señalice hacia dónde va creciendo la temperatura en el espacio. Y podemos dibujar unos vectores en cada punto del espacio. Y a ese conjunto de vectores que nos indica hacia dónde va cambiando la temperatura, hacia dónde se va incrementando nuestro campo escalar, es lo que vamos a llamar un campo de gradiente de ese campo escalar, un gradiente de campo escalar. Y por definición ese gradiente de ese campo escalar es un campo vectorial, porque tiene dirección y sentido y lo podemos representar como flechas. Bien, como ya hemos dicho, hemos introducido el campo escalar de temperaturas y ya sabemos que la temperatura varía según la posición. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar matemáticamente una fórmula que nos indique cómo cambia la temperatura con el espacio. Y aquí pongo, por ejemplo, pues un desierto. Tenemos aquí una charca, ¿de acuerdo? Y podemos asumir que queremos estudiar matemáticamente cómo cambia la temperatura pues en esta zona del desierto. Y lo que sabemos es que conforme más cerca estemos de la charca, la temperatura pues es más fresca y lo represento aquí pues de color azulito. Pero podemos dibujar un gradiente de temperaturas, un gradiente de incremento de temperatura conforme nos alejamos de la charca y nos adentramos en el desierto. Podemos dibujar esta flecha, que no es otra cosa más que un vector, que nos indica hacia dónde va incrementándose la temperatura, hacia dónde va incrementándose nuestro campo escalar. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de temperaturas que lo estamos reflejando aquí como un código de colores, azul más fresco, rojo más caluroso, un gradiente ascendente de temperatura. Y lo que queremos hacer es saber cómo representar ese gradiente matemáticamente. Volvemos a colocar nuestra función de temperaturas, una función escalar, que esta vez pues la vamos a representar como una función de la posición en la coordenada x, y por eso pongo aquí x. Y vamos a dar unos ejemplos cuantitativos para entender cómo se hace. Aquí tenemos, quitamos nuestro desierto para verlo un poquito más y vemos nuestro gradiente creciente de temperaturas, que lo podemos representar como una función t dependiente de la coordenada x, y podemos medir una temperatura en esta posición a los 0 metros, en el centro, por ejemplo, de nuestro lago, y podemos medir la temperatura en el extremo derecho a los 100 metros de la orilla del lago. Entonces vamos a tener un incremento de temperatura que se da en un intervalo de espacio, en 100 metros. Y aquí está el truco. Imaginémonos que aquí la temperatura son 10 grados centígrados y aquí 20 grados centígrados. Pues nos preguntamos cuánto cambia la temperatura en este espacio, en esta longitud. Pues es muy fácil. Vemos el cambio, el incremento, el cambio de temperatura, lo representamos como un delta T y lo dividimos entre el espacio, el intervalo de espacio comprendido entre los puntos donde queremos medir nuestro gradiente de temperatura. Y lo representamos como un delta x, es decir, un intervalo de espacio de longitud en la coordenada x. Pues hacemos las operaciones, vemos el intervalo de temperatura, a los 100 metros son 20 grados, menos la temperatura en el punto origen, que son 10 grados, dividido pues la distancia, la posición final 100 metros menos la posición inicial 0 metros. Y hacemos los cálculos y nos da pues 10 entre 100 y un resultado de 0,1 grados por metro. Eso significa que por cada metro que nos desplacemos la temperatura se incrementa en 0,1 grados. Y eso, señoras y señores, es el gradiente de temperaturas
calculado en esta posición y en esta longitud. Y lo calculamos dividiendo el cambio en los valores del campo escalar dividido ese intervalo de espacio en el que estamos midiendo ese cambio. Pero hay que indicar algo más. ¿Por qué? Bueno, pues aquí, en esta charca, en el desierto, realmente tenemos 3 dimensiones. Tenemos aquí la coordenada X y podemos calcular el cambio de temperatura con respecto a la coordenada X, como cambia conforme nos desplazamos en la coordenada X, pero también la temperatura va a cambiar con la altitud y en general cuanto más cerca estemos del suelo más caluroso va a ser y conforme vayamos avanzando hacia arriba pues va a ser más fresco. Como veis el gradiente es un gradiente de temperatura decreciente conforme nos desplazamos en la coordenada Y. Y de la misma manera que podíamos calcular el cambio de temperatura con respecto a la coordenada X, pues podemos calcular el cambio de temperatura con respecto a la coordenada Y. De la misma manera, midiendo el intervalo, el cambio de temperatura con respecto a la distancia en el eje de las Y, pero evidentemente aquí tenemos dos fenómenos diferentes. Tenemos un cambio exclusivo en la coordenada X y un cambio exclusivo en la coordenada Y. El gradiente tiene dirección en este caso, en este ejemplo, en las 3 dimensiones del espacio. El gradiente tiene una dirección y un sentido. Y para poder expresarlo bien, lo que hacemos es a esta operación de cambio de temperatura con respecto al cambio en posición X, le vamos a dar un carácter vectorial. Un carácter que nos da la dirección y el sentido del cambio de temperatura, multiplicándolo por un vector unitario. ¿De acuerdo? Un vector base unitario de nuestro espacio euclídeo en 3 dimensiones, que normalmente, como ya sabréis, es el vector unitario y latina con esta flechita. El tamaño del vector es 1, pero le da esa dirección y sentido a esta magnitud. ¿De acuerdo? Es el cambio de temperatura con respecto a la coordenada X y dándole la dirección y sentido de la coordenada X. Y lo mismo tenemos que hacer con lo que calculemos en la coordenada Y, pero esta vez lo hacemos multiplicando a este resultado por el vector unitario de la coordenada Y. Y también tendríamos que hacer lo mismo con la coordenada Z. ¿Por qué? Porque el gradiente pues realmente tiene 3 direcciones, no solo el gradiente si lo calculamos en un espacio euclídeo de 3 dimensiones como este ejemplo. El gradiente del campo escalar de temperaturas pues tiene unos cambios en la coordenada X, como veis aquí lo multiplicamos por el vector unitario y latina, y esta vez sustituimos esos intervalos finitos que hemos utilizado en nuestro ejemplo por unos intervalos diferenciales en forma de derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque estamos interesados en el cambio de nuestro campo escalar de temperaturas exclusivamente en la coordenada X, manteniendo Y y Z constantes. También tenemos nuestro cambio de temperaturas en la coordenada Y, donde lo que hacemos es pues exactamente lo mismo, la derivada de la temperatura con respecto a la coordenada Y y multiplicándolo por el vector unitario de la coordenada Y. Y lo mismo hacemos con la dirección Z, con la altura, ¿no? En este caso, en el ejemplo anterior había puesto la altura como la coordenada Y, pero bueno, aquí nos referimos a X, Y y Z en un espacio euclídeo normal y corriente. Esta parte del gradiente hay que multiplicarla por el vector unitario en la coordenada Z. ¿Y qué pasa si las sumamos? Pues podemos sumar ahora estas 3 contribuciones que son independientes. ¿Por qué? Porque son derivadas parciales. Y si sumamos las 3 direcciones para el gradiente, lo que tenemos es la suma del cambio diferencial, pero del cambio de nuestro campo de temperaturas en la coordenada X, Y y Z multiplicados
por los vectores unitarios de dirección y sentido de la coordenada x, y y z. Y esto, señoras y señores, pues es un vector que nos va a dar, con 3 componentes, que nos van a dar los cambios en x, cambios en y y cambios en z de nuestro campo escalar. Y lo podemos representar, en este caso lo he decidido representar como una T mayúscula con una flechita aquí abajo. Y esto es el campo vectorial de gradiente del campo escalar de temperaturas. Este campo, este resultado, nos va a dar vectores que nos indican dónde y cómo está cambiando la temperatura en las distintas coordenadas del espacio. Y el resultado pues es un vector. Y pues bueno, vamos a operar esto un poquito más. Por ejemplo, aquí tenemos una T del campo de escalar de temperaturas, el campo escalar de temperaturas y el campo escalar de temperaturas, y podemos, digamos que factorizarlo de esta manera para poder definir una estructura matemática que lo vamos a denominar operador. Es un operador que está compuesto de operaciones de derivadas parciales, pero que tienen dirección y sentido, y este operador matemático está diseñado para poder actuar sobre otras estructuras matemáticas, que en este caso pues es un campo escalar de temperaturas, y esta operación nos genera nuestro campo de vectores de gradiente. Y a este operador, por no escribir todo esto, lo podemos resumir con un símbolo, una delta de este estilo, y con una flecha, y este símbolo se llama nabla o símbolo del, ¿de acuerdo? Y a este operador, al nabla del con la flechita, a este pseudovector, a este operador, se le denomina el operador de gradiente o el operador grad. Así que, si somos estrictos, tenemos que utilizar nabla o del cuando nos referimos al símbolo matemático, pero no realmente al operador. ¿Por qué? Porque nabla también se utiliza para indicar otro tipo de operaciones como las derivadas covariantes. ¿De acuerdo? Pero lo propio es bautizar al operador que hemos generado como operador grad u operador de gradiente, aunque también lo oiréis de manera un poquito más informal como operador del u operador nabla. Al final de esta lección vamos a explicar con un poquito más de detalle, vamos a especificar los usos de estos 3 distintos nombres para nuestro operador. Y este vector lo que nos indica es la dirección del gradiente de nuestro campo escalar. Como veis, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de temperaturas, conforme nos desplazamos a la derecha, aumentamos la temperatura, pero si subimos hacia arriba, la temperatura disminuye. Y si generamos nuestro campo de vectores de gradiente aplicando el operador grad sobre nuestro campo de temperaturas escalar, nos va a dar un campo vectorial que vamos a llamar el gradiente de nuestro campo de temperaturas, que por ejemplo pues en este punto nos va a dar como resultado un vector cuya dirección y sentido nos indica el incremento de temperatura. Como veis, va de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque tenemos más temperatura hacia abajo, y de izquierda a derecha porque en este caso la temperatura va aumentando hacia la derecha. Y en cada punto podemos dibujar distintos vectores que nos indican en ese punto hacia dónde se incrementa ese gradiente de temperatura. Y a ese campo vectorial lo llamamos gradiente. El operador de gradiente o el operador grad es un pseudovector. Y os lo enseño de esta manera. Es un pseudovector porque los componentes x, y y z no son números, no son componentes normales y corrientes, sino que son operaciones de derivación parcial en las coordenadas x, y y z. Y es un pseudovector porque, como veis, están modificados por los vectores unitarios que van a dar dirección y sentido a estas operaciones restringidas a cada una de las coordenadas. Y por eso el operador grad le coloca una flechita aquí arriba.
Muchos de vosotros también veréis el operador de gradiente, el operador grad en muchos libros de texto aplicados sin la flecha o sin los vectores unitarios porque, bueno, pues en algunos casos ya se sobreentiende que el gradiente puede estar restringido a las 3 direcciones del espacio o, por ejemplo, en cálculo tensorial donde no se utiliza la simbología de flechas para indicar componentes, sino que se utiliza otro tipo de notación. Pero lo propio, si estamos trabajando con ecuaciones vectoriales, es considerar al operador grad como este pseudovector con los vectores unitarios de dirección y sentido. ¿Qué es lo que hace este operador cuando lo aplicamos sobre otra cosa? Pues mide los cambios de esa otra cosa en las 3 direcciones del espacio. Si aplicamos el operador grad sobre un campo escalar, nos va a dar como resultado los cambios de ese campo escalar en el espacio, los cambios de nuestro, por ejemplo, campo de temperatura en el espacio, pero también podemos aplicarlos a otras cosas, como vamos a ver un poquito más adelante. Y al aplicarlo sobre un campo escalar, pues nos da, como ya he dicho, un campo vectorial y podemos representar de manera general un campo escalar como phi, pues puede ser de energía o de lo que sea, y si aplicamos el operador grad sobre nuestro campo escalar, lo que obtenemos, como veis, y esto es muy importante, obtenemos un campo vectorial que va a tener estos componentes, en este caso con 3 coordenadas cartesianas en un espacio euclídeo, en los componentes x, y y z. Y aquí es algo muy importante. Fijaos que la aplicación del operador grad sobre un campo escalar es una operación directa. ¿A qué me refiero con eso? Que este campo vectorial que hay aquí, que este campo escalar que veis aquí, phi, también aparece aquí y aquí y aquí. Se aplica de manera igual en cada uno de los operadores en las coordenadas x, y y z. Tenemos el mismo símbolo. Phi, phi, phi y phi, porque la aplicación de este operador sobre nuestro campo escalar se hace de manera directa cuando queremos calcular un gradiente, que nos va a dar pues ese campo vectorial de gradiente, que aquí lo llamo f, y que en este caso, pues si el campo phi va creciendo, una especie de energía va creciendo hacia la derecha, pues nos va a dar un vector que va a tener esta dirección y sentido siguiendo el incremento de nuestro campo escalar subyacente. En física newtoniana realmente la definición de fuerza es como el menos gradiente del campo de energía potencial, pero bueno, vamos a obviar ese pequeño detalle. Al campo vectorial se le conoce como gradiente del campo escalar. Implica solo la aplicación de grad y no otra operación. Es lo que os he dicho antes, el operador actúa sobre toda la función del campo escalar, directamente. No va a haber otra operación como sí va a haber cuando calculemos la divergencia. Bien, y ahora vamos a prestar atención. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con un campo escalar, pero ahora vamos a estudiar cómo cambia un campo vectorial en el espacio. Y vamos a utilizar una aproximación muy parecida, porque lo importante para poder distinguir qué tienen en común y qué tienen de diferente el concepto de gradiente y el concepto de divergencia viene cuando estudiamos con detalle qué tipo de operaciones matemáticas tenemos que hacer para derivar cada uno. Así que vamos a partir de la misma premisa. Vamos a partir de la premisa de que podemos estudiar el cambio de un campo vectorial en el espacio de una manera similar a como lo hemos hecho para un campo escalar. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a poner un ejemplo del electromagnetismo, del campo eléctrico, que lo tenéis bien desarrollado en el curso de electromagnetismo en mi canal, y vamos a estudiar los flujos vectoriales del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Porque podemos interpretar, por ejemplo, aquí tenemos una carga, que puede ser positiva o negativa,
Y esta carga va a generar un campo eléctrico que lo podemos dibujar como si las líneas de fuerza eléctrica fueran un fluido, un flujo. Un flujo que digamos, diverge a partir de la carga si tenemos fuerzas repulsivas o, aquí no lo he dibujado, convergen hacia la carga central si tenemos una fuerza de atracción. Pues vamos a estudiar cómo cambian los flujos de fuerza, que lo representamos de esta manera, en el espacio. Y así como miramos, por ejemplo, el cambio en los valores del campo escalar conforme nos desplazábamos en el eje de las coordenadas X, aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, pero pongo aquí un fragmento de superficie, de área, que está separado un pequeño intervalo de coordenada X. Y vamos a estudiar el cambio de este flujo de vectores, en este caso de fuerza eléctrica como ejemplo, cuando van atravesando este pequeño intervalo en la coordenada X. Y podemos imaginarnos que va a cambiar evidentemente el componente X de la fuerza del campo eléctrico, que se representa como una E. Ya sabéis que en electromagnetismo el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, se representa con una E, con una flechita. Pues aquí evidentemente va a haber un cambio debido a que atraviesa este flujo de vectores en los componentes X del vector de fuerza eléctrica. Y podemos cuantificar ese flujo de vectores que atraviesan esta superficie, que atraviesan este pequeño intervalo en la coordenada X, pues de la misma manera que habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero en vez de examinar un cambio en el campo escalar, aquí lo que vemos es un cambio no en el campo vectorial, sino en el componente, en el eje X, de esas fuerzas, de esos vectores, de ese flujo de vectores. Por lo tanto, tenemos aquí un intervalo, un cambio en la coordenada X en la fuerza eléctrica cuando atravesamos un pequeño intervalo de coordenada X. Yo creo que es muy sencillo de entender porque es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejemplo con el campo escalar de temperaturas. Solo que aquí, en vez de estudiar los cambios numéricos en un campo escalar, estamos viendo los cambios asociados a la proyección del vector en la coordenada X. Como trabajamos en matemáticas, queremos estudiar estos cambios de forma diferencial y por lo tanto en pequeños desplazamientos diferenciales y por lo tanto sustituimos ese delta que lo utilizamos para indicar intervalos digamos macroscópicos, pues lo cambiamos por unas diferenciales y tenemos la derivada parcial de el componente X de nuestra fuerza con respecto a X. Y es una derivada parcial porque aquí estamos estudiando exclusivamente los cambios en los desplazamientos en la coordenada X, que atraviesan este pequeño intervalo de coordenada X. Y en electromagnetismo se demuestra, eso lo tengo bien puesto en el curso de electromagnetismo, pero si pensáis un poquito es lógico pensar que los cambios en esta fuerza con respecto al flujo que atraviesa esta área cuando nos desplazamos un pequeño desplazamiento en la coordenada X va a ser proporcional a la densidad de carga que se representa con por la letra griega ρ y la K siendo una constante de proporcionalidad. Evidentemente, si tenemos aquí el doble de densidad de carga, vamos a tener el doble de flujo que nos atraviesa nuestra superficie en la coordenada X y por eso lo ponemos como proporcional a la densidad de carga. Pero esto también lo tenemos en el resto de coordenadas, tal como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. No estamos haciendo algo diferente
en principio. Y tenemos aquí, pues, por ejemplo, el flujo de fuerza en la coordenada Y, cuando atraviesa un pequeño intervalo de coordenada Y, y vamos a tener también un cambio en el componente Y del vector de fuerza eléctrica, que es E con el subíndice Y, un cambio denotado aquí por un intervalo. Y volvemos a hacer lo mismo. El flujo que atraviesa esta superficie, que corresponde a un pequeño intervalo en la coordenada Y, vamos a de nuevo ponerlo como proporcional a la densidad de carga y lo indicamos también como una diferenciación parcial, esta vez del componente Y de la fuerza con respecto a la coordenada Y. Y tenemos tres direcciones de flujo, pues tenemos aquí nuestra carga y tenemos flujo en la coordenada X, Y y Z, que no lo he dibujado aquí demasiado bien, pero bueno, podemos poner de la misma manera esos flujos, ese cambio en el flujo, ese cambio en el componente X, Y y Z del vector de fuerza eléctrica conforme atraviesa la coordenada X, Y y Z. Y estas tres expresiones van a ser proporcionales a la densidad de carga. Pues vamos a hacer aquí una operación para intentar dar una ecuación que nos incluya los tres cambios en las tres coordenadas del espacio, de la misma manera que hicimos con el campo escalar. Así que podemos sumarlas y tenemos que la suma de las derivadas parciales del componente X, Y y Z pues va a ser un escalar, va a ser un número, va a ser 3 veces K por la densidad de carga. Estoy poniendo este ejemplo, pero podríamos hacer simplemente un ejemplo con un razonamiento absolutamente matemático, pero creo que un ejemplo de este estilo, al que podáis ir después al curso de electromagnetismo si queréis verlo con más tranquilidad, pues es más sencillo de comprender. Y obtenemos aquí un resultado que, siendo parecido al resultado del gradiente que vimos, del gradiente de un campo escalar, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí cada componente carece de vector unitario de dirección y sentido. ¿Por qué? Porque estas operaciones nos dan un número, nos dan un escalar y no un vector como teníamos antes. Y tenemos la suma de las derivadas parciales, pero fijaos que esto sí que nos recuerda al operador grad actuando sobre el campo eléctrico. Pero también hay otra diferencia muy importante con respecto al cálculo del gradiente de un campo escalar. En el cálculo del gradiente de un campo escalar, si os acordáis, las derivadas parciales, además de estar modificadas por los vectores unitarios de dirección y sentido de las coordenadas X, Y y Z, actuaban sobre el mismo campo escalar. Es decir, aquí teníamos phi, phi y phi. Cada derivada actuaba sobre la misma función. En este caso, no. La derivada en la coordenada X actúa exclusivamente sobre el componente X de nuestro vector, de nuestro campo vectorial. La derivada Y actúa exclusivamente sobre el componente Y y la derivada en Z actúa sobre el componente Z de nuestro campo vectorial. Por lo tanto, esto también huele a una operación que ya hemos visto anteriormente y que no tuvimos que aplicar para el cálculo del gradiente. Es una operación que va a implicar un producto escalar. Y lo que podemos hacer es intentar dar una expresión un poquito más bonita, más matemática de esta ecuación utilizando la aplicación del operador grad, que sigue siendo el operador de gradiente, ojo. El operador grad, que utiliza como símbolo nabla o del, pues vamos a utilizar el mismo operador de gradiente, pero en vez de aplicarlo a un campo escalar, lo vamos a aplicar sobre un campo vectorial. En este caso, el campo eléctrico, para calcular cuánto cambia, esta vez un campo vectorial,
en las tres direcciones del espacio. Y a este cálculo, que nos da como resultado un escalar, un número, se le llama divergencia. Y lo representamos de esta manera. El producto tiene dos operaciones. Es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente con la operación de gradiente, pero aquí aplicamos dos operaciones. Tenemos el operador grad que con un producto escalar ataca a nuestro vector, nuestro campo vectorial eléctrico, que si os fijáis lo he colocado aquí con una E y con una flecha aquí arriba. ¿Por qué? Porque ese producto escalar, como vamos a ver con detalle un poquito más adelante, nos va a eliminar los vectores unitarios de las coordenadas en esta expresión por un lado y va a hacer que las diferenciaciones en x, y y z se den exclusivamente en los componentes x, y y z del campo eléctrico por separado, que esa es otra diferencia importante. Es decir, tenemos un producto escalar y después el operador nabla actúa con su capacidad de operador, de aplicar la derivada parcial sobre estos componentes del campo. Así que tenemos como dos tipos de operaciones diferentes, un producto escalar seguido de la propia operación del operador diferencial. Muchas veces en mis presentaciones veréis que elimino el punto de producto escalar porque esto también se hace en las publicaciones, cuando observamos una estructura de este estilo, con el operador grad con una flecha aplicado sobre un vector con otra flecha, ya suponemos que esto es una divergencia, suponemos que va a haber aquí implícito pues un producto escalar, ¿de acuerdo? Así que me veréis muchas veces que ni siquiera me molesto en colocar ese punto. Pero si fuéramos muy ortodoxos matemáticamente, pues deberíamos colocar un punto de producto escalar ahí. Así que, como ya he explicado, implica dos operaciones. Y bueno, pues he recibido muchas críticas porque en algunas ocasiones he estado diciendo, equiparando la divergencia desde un punto de vista matemático, que es como si aplicáramos el operador de gradiente sobre un campo vectorial, y lo he dicho de una manera pues muy simplista, que quizás no sea matemáticamente muy adecuado, pero que mi intención era explicar algunos de los conceptos de los que, como ya veis, hemos hablado aquí en esta lección. No es correcto decir que el cálculo de la divergencia es la aplicación de un operador grad, de un operador de gradiente sobre un campo vectorial. ¿Por qué? Porque cuando veamos una estructura matemática de este estilo, aquí vamos a denominar a este operador de manera genérica operador del, que como veremos al final de esta lección se le denomina operador del porque pues es una delta. También se le suele denominar operador nabla, debido a que este símbolo también se denomina nabla. Y cuando lo utilizamos para calcular la divergencia de un campo vectorial, como aquí tenemos, aunque no lo pongamos, hay implícita una operación adicional a su capacidad de diferenciación, que es el producto escalar, tal y como lo hemos visto en las diapositivas en el ejemplo anterior, pero que al final buscamos medir exactamente lo mismo. Utilizando este operador, lo que queremos es medir cómo cambia en el espacio la cosa sobre la cual está actuando. Evidentemente, no es lo mismo matemáticamente ni por interpretación el cálculo de un gradiente, considerando el gradiente de un campo escalar, o la divergencia como, digamos, el cambio del flujo de un fluido de vectores cuando estamos hablando de un campo vectorial. Y bueno, pues esta es la operación, un poquito más en detalle, que como veis pues es muy parecida a la operación de gradiente, pero con una diferencia fundamental. Si estuviéramos aplicando un gradiente, una de las cosas que lo diferencia de la divergencia es que si veis en la divergencia, la diferenciación parcial en la coordenada
correspondiente, pues x, y y z, se aplica sobre el componente de esta misma coordenada de los vectores de nuestro campo vectorial, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso fx, y lo derivamos con respecto a x, fy lo derivamos con respecto a y fz lo derivamos con respecto a z, mientras que si estuviéramos aplicando ese operador, el operador del o el operador nabla, considerándolo como un pseudovector, porque en cálculo tensorial podemos trabajar incluso sin las bases vectoriales covariantes. Aunque de eso lo hablamos con detalle en el curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal. Pero bueno, sería parecido, pues como la duda que nos planteaba nuestro compañero Antonio, pues parecido a un operador de gradiente, pero en el cual no tenemos las bases unitarias covariantes de nuestro espacio, pero evidentemente está actuando no sobre un campo escalar, sino sobre las proyecciones en las coordenadas de los vectores de nuestro campo vectorial. En el caso del cálculo del gradiente, el operador incluye las bases vectoriales aquí, pero además, y esto es importante, actúa sobre todo el campo escalar. Entonces, esta derivada parcial actuaría sobre la función completa del campo escalar aquí, aquí y aquí. Y aunque sea parecido, al menos el concepto, lo que queremos medir, pues matemáticamente son operaciones distintas. Y el resultado en este caso es un escalar. Y esto lo podemos ver con un poquito más de detalle a continuación. Y para no liarla, lo que vamos a hacer es que de manera general a estos operadores, esta colección de operadores que utilizan la delta como símbolo, pues los vamos a llamar operador del u operador nabla, y recibirán nombres especiales, como veremos un poquito más adelante, dependiendo del tipo de operaciones que van a aplicar, dado que están definidas frente a la diana sobre la cual actúan. En este caso, aunque aquí no veamos las bases vectoriales, el operador del, que está involucrado en la operación de divergencia, sigue siendo un pseudovector. Pero ahora actúa sobre otro vector a través de un producto escalar y el resultado no es un vector, sino un escalar. Y aquí lo vemos con un poquito más de detalle. Tenemos nuestro operador del, que es, como veis, matemáticamente muy parecido al operador grad que hemos utilizado para aplicar frente a un campo escalar. Sin embargo, debido a que este operador va a estar definido en una actuación sobre un campo vectorial a través de un producto escalar, que no lo pongo aquí, pues lo vamos a llamar operador de divergencia en este caso. Fijaos que tenemos aquí a nuestro operador, pero ahora vamos a realizar un producto sobre los componentes x, y y z de nuestro campo vectorial con sus bases vectoriales, de tal manera que solo los productos que contengan las mismas bases vectoriales aquí, y con y, j con j y k con k, van a dar como resultado un 1, ¿de acuerdo? Y la aplicación del operador sobre el componente del campo vectorial correspondiente. Cualquier producto que implique un producto cruzado, por ejemplo entre y y j, pues nos va a dar 0, porque por definición el producto interno o el producto escalar de dos bases vectoriales unitarias y ortogonales nos va a dar 0. Entonces, si hacemos esta serie de operaciones, veremos que solo van a sobrevivir estos términos pareados e implica un producto escalar entre el pseudovector y el campo. Y la gran diferencia es el resultado. Lo que nos da es un escalar, porque este producto nos va a dar justo esta combinación, este sumatorio, nos va a dar un escalar de flujo de campo. Y este escalar, que se llama divergencia, pues nos va a decir un poquito el sentido en el cual van fluyendo, digámoslo de esa manera, los vectores de nuestro campo vectorial, y es muy importante, pues por ejemplo,
También en electrodinámica, pero en física de fluidos e incluso en relatividad general cuando lo generalizamos a espacios con curvatura. Sin embargo, la combinación de este pseudovector junto con el producto escalar ya no lo podemos llamar realmente operador grad como muchas veces, u operador de gradiente, como muchas veces se me escapa durante el curso, sino que sería el operador de divergencia. La divergencia nos mide el cambio de un campo vectorial en el espacio, de la misma manera que el gradiente nos mide el cambio de un campo escalar en el espacio, con la diferencia también de que el gradiente nos da una dirección y sentido de cambio, mientras que la divergencia nos da un número. Si calculamos la divergencia de un campo vectorial y nos da menor que 0, esto indica que las flechas de flujo van a converger en un punto y a esa divergencia se le denomina convergencia. Sin embargo, si nos da mayor que 0, eso implica que las flechas de flujo se van escapando de un punto determinado y a eso se le llama divergencia positiva, que básicamente es divergencia, lo que conocemos como divergencia. El campo vectorial diverge. Aquí converge, aquí diverge. Aquí tenemos divergencia negativa, divergencia positiva. Y la divergencia cero es cuando no tenemos un cambio en el flujo vectorial, que puede ser, por ejemplo, pues un flujo de un fluido constante, un flujo laminar a velocidad constante, de un flujo que sea incompresible, es decir, que no se comprima o que no se expanda. Y al final este cálculo de divergencia, que es muy útil, resulta de la aplicación del operador grad directamente sobre el campo. E informalmente, pues muchas veces lo he denominado como un gradiente de un campo vectorial, pero sin ánimo de ofender a los más matemáticos, simplemente pues para dar una idea intuitiva del significado de la divergencia, el significado de aplicar un operador, que lo conocemos bien, el operador de gradiente, pero esta vez sobre un campo vectorial y no sobre un campo escalar. Pero evidentemente yo lo hablo o lo digo de manera muy informal. Vamos a poner otro caso, vamos a estudiar la gravitación y podemos hacer pues algo muy parecido, es decir, no solo es la electricidad. Tenemos aquí la Tierra, pero la característica del campo gravitatorio es que todo ese campo de fuerza es un campo de fuerza siempre de atracción y por eso dibujamos los flujos de fuerza gravitatoria que van a converger en el objeto que está generando el campo. Y hacemos más o menos lo mismo. Tenemos aquí la superficie en la coordenada X, la fuerza gravitatoria va a atravesar esta superficie atravesando un pequeño intervalo en la coordenada X y vamos a tener evidentemente un cambio de la proyección del vector de fuerza gravitatoria en la coordenada X. Un cambio en f sub x al atravesar este pequeño intervalo de coordenada X. Y volvemos a hacer lo mismo, esto nos da un flujo, el cambio en fx con respecto a atravesar este pequeño intervalo en la coordenada x. Lo cambiamos a diferenciales y es exactamente lo mismo que hemos hecho con el campo eléctrico, que va a ser proporcional, en este caso, a la densidad de masa. Pongo aquí una K también de constante de proporción. Y la ecuación de divergencia, en el caso del campo gravitatorio, pues nos queda aquí la suma de las diferenciales parciales en la coordenada x, y y z de los componentes x, y y z, algo que también lo diferencia del gradiente propiamente dicho, pues en este caso, y esto lo tenemos en el curso de gravitación avanzada, en el de relatividad general, en muchos es la ecuación de Poisson de la gravitación. También Gauss desarrolló esta ecuación y es igual a menos 4πg por la densidad de masa. Y si os fijáis es un resultado negativo. Es un resultado negativo porque la fuerza gravitatoria es de atracción y va a tener siempre capacidad de convergencia. Va a converger los vectores de fuerza en la masa que nos genera el campo.
Y muchas veces pues me habréis oído decir que esa divergencia pues es el gradiente de fuerza gravitatoria, entre comillas, de nuevo, sin implicar que realmente estamos calculando un gradiente de un campo vectorial, cuando no es así, si entendemos como gradiente a un campo de vectores que nos indica cómo cambia un campo escalar en el espacio. No, pero simplemente es una manera de decir que estudiamos el cambio del campo gravitatorio con respecto a las tres coordenadas del espacio, que va a ser igual a lo que se llama divergencia. Esto lo representamos de esta manera, el operador grad atacando al vector, al campo vectorial de fuerza gravitatoria F, y esto va a ser igual a menos 4πg por la densidad de masa, que es una fórmula realmente bonita. Y tenemos divergencia negativa porque, como ya os he dicho, estamos en una situación en la que el campo de fuerza gravitatorio es convergente. Realmente deberíamos esto indicarlo pues con un puntito de producto escalar y ya está, pero realmente si colocamos aquí el pseudovector con la flechita y el campo vectorial con la flechita y no ponemos el producto punto o el producto escalar, no lo indicamos explícitamente, ya implícitamente entendemos que va a estar siempre ahí. Ortodoxamente no se puede hablar, como ya he dicho, de un gradiente de fuerza, entonces hablaremos de divergencia, pero lo que es importante es que veáis con detalle matemático que realmente estamos intentando cuantificar algo parecido. Si aplicamos un campo escalar, obtendremos un campo de gradiente. Y si aplicamos un campo vectorial, si aplicamos el operador grad a un campo vectorial, pues vamos a obtener la divergencia. Lo que sí indica la divergencia son cambios de flujo, que, bueno, pues eso, los vamos a llamar divergencia y son muy útiles en dinámica de fluidos, en relatividad general, en gravitación avanzada, en electromagnetismo. La divergencia es realmente importante. Bueno, pues entonces, ¿cómo tenemos que referirnos a todos estos operadores si queremos ser ortodoxos desde un punto de vista un poquito más matemático y menos informal, como lo he hecho en alguno de los cursos? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El operador grad, tenemos que hablar de operador grad cuando tenemos una estructura matemática de este estilo, un pseudovector, como hemos visto en las presentaciones anteriores, que se aplica directamente sobre un campo escalar para generar un campo vectorial. Y entonces hablaremos de operador grad, lo representaremos así y no ponemos otra cosa, porque con esto lo que implicamos es que no hay ningún otro tipo de operación aparte de esa característica de operador aplicada sobre nuestra función escalar. Y por lo tanto, el operador grad está definido y tiene sentido cuando se aplica sobre un campo escalar y está definido para campos escalares, aunque matemáticamente sea muy parecido al resto de los operadores. ¿Qué pasa cuando calculamos la divergencia? Cuando calculamos la divergencia, a ese a ese operador equivalente lo vamos a llamar operador div u operador de divergencia. Lo representamos como si fuera el operador de gradiente, pero tiene asociado como característica una operación adicional de producto escalar. Por lo tanto, el operador div es el símbolo nabla con la flecha y con un símbolo de producto escalar. Y es en esta situación donde no es exactamente correcto llamar a este operador grad, como yo muchas veces de manera digamos más heterodoxa o más informal pues suelo referirme a esto como grad, pero no es grad,
sería el operador de divergencia, el operador div. Y el operador de divergencia sí que está definido para operar frente a un campo vectorial, pero utilizando una operación de producto escalar como operación intermedia. Y después actuaría sobre nuestro campo vectorial con su capacidad de operador. Y entonces obtendríamos un escalar y no un campo vectorial. Por lo tanto, el operador de divergencia es un operador matemáticamente muy parecido a ese operador de gradiente, solo que incorpora una operación de producto escalar y por lo tanto está definido exclusivamente para actuar sobre campos vectoriales. Y finalmente, aunque no lo hemos tratado aquí, también hay otro operador muy parecido que se llama el rotacional, que es básicamente el mismo operador que hemos visto, que hemos desarrollado para el cálculo del gradiente o para el cálculo de la divergencia, solo que en este caso tiene asociado una operación de producto cruz. Entonces, si vemos este operador, ya no nos podemos referir a ese operador como operador grad u operador de divergencia, sino que tendremos que referirnos a este operador como el operador rotacional, que va a actuar también sobre un campo vectorial y nos va a dar otro campo vectorial que surge como rotación del primer campo vectorial, y por lo tanto el operador rotacional está asociado a un producto cruz. Entonces, claro, si vamos a ser tan específicos con cada operación, con cada operador, luego la cosa se complica un poquito más si utilizamos la notación tensorial, donde ya tenemos que introducir dentro de esas propiedades de operador el producto tensorial que nos da lugar a operaciones un poquito diferentes dependiendo del orden en el que se apliquen los operadores sobre los objetos que van a ser operados, digámoslo un poquito de esa manera, pero tampoco quiero complicarlo demasiado. Entonces estamos en una situación en la que tenemos un mismo símbolo que, sin embargo, matemáticamente recibe distintos nombres. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre el laplaciano, ya que hemos hablado del operador grad, del gradiente, de la divergencia, pues vamos a hablar un poco de qué es el operador laplaciano. Y vamos a poner a la divergencia en función de un campo escalar subyacente, ¿de acuerdo? Imaginemos que queremos calcular la divergencia de un campo vectorial f, la divergencia de este campo vectorial f, pero con una condición. Vamos a decir que este campo vectorial f proviene de un gradiente de un campo escalar subyacente. Y por lo tanto podemos sustituir nuestro campo vectorial f con la flechita por su correspondiente del operador de gradiente atacando a nuestro campo escalar subyacente, y sigue siendo esto igual a la divergencia de ese campo vectorial original. Pero fijaos, ahora tenemos aquí un operador grad, otro operador grad y un operador y una función de campo escalar aquí. Y entonces podríamos pensar, bueno, ¿qué sucede si cambiamos un poquito el orden de las operaciones y asociamos estos dos operadores grad, los operamos y vemos cuál es el resultado? Esto es una representación muy diferente a la que hemos visto con la divergencia, al menos en principio, y vamos a asociar los dos operadores de gradiente y ver el resultado. Así que vamos a operar con esos dos operadores, ponemos los dos operadores y tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, porque esto es como el cálculo de una, digamos, pseudodivergencia. Primero un producto escalar, y solo van a sobrevivir los productos que contengan los vectores unitarios pareados, es decir, este con este con este y este con este, desapareciendo el resto de combinaciones. Pero en ese producto escalar, I por I nos va a dar 1, J por J nos va a dar 1, K por K nos va a dar 1,
y obtendremos lo siguiente. Derivadas parciales en x con otra derivada parcial en x, más derivada parcial en y con respecto a la y también, y ahora esta derivada parcial va a actuar sobre esta otra derivada parcial con su capacidad de operador. Y lo que vamos a obtener son dos derivadas parciales seguidas una detrás de otra, y nos va a dar pues una doble derivada de lo que sea con respecto a las coordenadas x, y y z. Y estas dobles derivadas que hay aquí van a representar esta operación del operador grad sobre el operador grad. ¿Vale? Este nuevo operador de derivadas, de dobles derivadas, hecho con dos gradientes, con dos operadores de gradientes, es lo que se le conoce como laplaciano. Y ya no es un pseudovector. ¿Por qué? Porque ha perdido los vectores unitarios. Como veis aquí, no tiene tampoco capacidad vectorial. Y lo podemos representar con un delta y un cuadrado aquí, que lo que hace es sustituirnos esta expresión. Y por lo tanto, el laplaciano aplicado sobre un campo escalar nos va a dar otro escalar. Nos va a dar esa divergencia del campo vectorial que hemos introducido en este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos, o lo que hace mucha gente, es a ese símbolo, que es una delta que lo podemos utilizar con su carácter vectorial, con esa flechita ahí arriba o sin el carácter vectorial, pero sin embargo a ese operador general, que es una delta, muchas veces nos vamos a referir a ese operador como operador de operador delta, u operador nabla. Entonces, ¿qué es un nabla? Pues un nabla es esto. Sí, señores, es un arpa, una lira, un arpa. Es el nombre que los griegos dieron a las arpas creo que israelitas, allá por los tiempos de los griegos antiguos y los fenicios. Y resulta que es un arpa de estilo fenicio que tiene pues esta forma, es como una lira más o menos, como la lira irlandesa. Entonces, nabla es la palabra griega para este instrumento musical. ¿Y qué pasa? Pues que el operador que nosotros utilizamos para calcular muchas cosas, no solo el gradiente, pues tiene forma de nabla. Y originalmente, cuando se desarrolló el cálculo de gradientes, creo que fue Laplace, me parece, no estoy muy seguro, creo que fue Laplace el primero en introducir el concepto de operador nabla para referir a esos gradientes, no estoy muy seguro, pero bueno, pues al final, con el paso de los tiempos, lo que nosotros nos referimos como el operador, el nabla, se refiere al símbolo específicamente. A veces sí que se le llama operador nabla para referirnos al operador de gradiente o el operador grad, ¿no? Pero en general se entiende como nabla al símbolo matemático, que está asociado pues a varios operadores, ¿no? Pero nabla hoy en día, tal como se entiende por la mayor parte de la gente, pero al símbolo se le refiere como nabla debido a la forma de lira invertida que tenía pues la lira, esta arpa de los fenicios. Y en cálculo vectorial, el símbolo nabla se utiliza en tres operadores diferentes. El operador de gradiente, el operador de divergencia y también en el rotacional. ¿Vale? Ya hablaremos de lo que es un rotacional, un operador rotacional, pero que sepáis que este símbolo se utiliza para describir varios operadores, no uno solo, sino varios operadores: gradiente, divergencia y rotacional. Y generalmente nos referiremos a esta colección de operadores, sobre todo representados, por ejemplo, por este pseudovector, como el operador del o el operador nabla. Deberíamos referirnos a este tipo de operadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces en cálculo tensorial y en algunas ecuaciones le quitamos el carácter de pseudovector
cuando utilizamos cálculo tensorial y multiplicaciones también tensoriales, que son una generalización de los ejemplos que estamos viendo en esta lección. Pero por no complicarlo mucho, y sobre todo para advertirlo frente a los matemáticos profesionales o los físicos profesionales, nos referiremos o deberíamos referirnos como operador nabla a este pseudovector, pero que, como hemos visto, dependiendo de frente a qué esté actuando y las operaciones matemáticas que esté aplicando adicionales a esa capacidad de operación por diferenciación, nos referiremos a este vector como grad, a este operador como grad, si actúa sobre un campo escalar, como divergencia, div, si actúa frente a un campo vectorial a través de un producto escalar, y rot o rotacional si actúa frente también a un campo vectorial, pero que en ese caso a través de un producto cruz. Aunque aquí no estemos hablando del producto cruz, pero sí que lo tratamos con detalle en el curso de cálculo tensorial y también en el curso de electromagnetismo. Tenéis enlaces a estos cursos en la descripción de este vídeo y también si entráis en mi canal. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal. Cada vez que suba un vídeo recibiréis notificaciones. Os dejo aquí un enlace al curso de cálculo tensorial, que es muy útil, y os voy a dejar también otro enlace a la lección en la que hablábamos con detalle del gradiente. Muchísimas gracias y hasta la siguiente clase.